¿Listo? Bueno, entonces arrancamos nuevamente. Empezamos, esta es la segunda noche del directorio. Recordemos que luego de la primera noche surgió como el concepto o el tema preponderante fue el tema del síntoma, y se nos ocurrió ponerlo en relación con el síntoma con la interpretación, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de interpretación del analista desde la perspectiva del síntoma? Es por eso entonces que invitamos a Oscar Sack, a Raquel Vargas y a Gustavo Stiglitz a presentarnos su trabajo, su ponencia, lo que ellos piensan al respecto, alrededor de esta problemática. Los trabajos realmente son muy interesantes, así que la idea en principio sería que arranque Coco con su ponencia, después Raquel y terminaría Gustavo. Entonces la idea es el trabajo alrededor de la interpretación de la lista desde la perspectiva del síntoma. Bien, buenas noches. Quería agradecer al directorio y a Daniel Millas la invitación a participar de esta noche. Y aparte quería saludar la iniciativa que han tomado, porque han logrado reconquistar un espacio que se había perdido, que eran las noches del directorio. Así que me parece que es muy meritorio lo que han logrado como efecto. Creo que los que hemos trabajado en estas cuestiones sabemos que no es fácil conseguir esto. Así que mis sinceras felicitaciones para todos. Bien, el título que le puse a mi contribución es La interpretación analítica, un decir silencioso. Podemos iniciar nuestro recorrido diciendo que la interpretación analítica no es una hermenéutica. Interpretar. No me gusta esa palabra que me quita toda posible seguridad. Si todo depende de mi interpretación, ¿quién me garantiza que interpreto con acierto? Todo queda ya abandonado a mi arbitrio. Así se expresa el interlocutor imaginario con quien Freud polemiza en el artículo Psicoanálisis y Medicina, a quien también le dice que en la confesión dice el pecador lo que sabe. En el análisis ha de decir algo más. Hasta aquí la cita. ¿De qué se trata entonces ha de decir algo más? En este sintagma se anudan saber, verdad y goce, tanto en el inconsciente freudiano como en las distintas formulaciones del inconsciente lacaniano. En Freud, el inconsciente aloja una verdad. En Lacan encontramos un concepto de inconsciente que va siendo reformulado, desde el inconsciente estructurado como un lenguaje, el inconsciente saber, al inconsciente definido como una habilidad, un savoir-faire con la langue, para arribar al inconsciente real. Todas estas perspectivas confluyen en que se reconoce un valor a la palabra y que el valor y el efecto de la misma tiene una incidencia sobre el goce del sujeto. Hay una tensión entre la perspectiva significante y la perspectiva pulsional, donde la primera, articulada al deseo, está siempre en referencia al otro, y la segunda, respecto al goce, separada del otro. La interpretación analítica entonces debe ser considerada a partir de admitir la disyunción entre la cadena significante y la dimensión funcional que se manifiesta a partir de la puesta en acto del dispositivo analítico. Esta disyunción instituye la vertiente de la interpretación que tiene como referencia el nombre del padre, es decir, referencia al drama edípico que se constituye a partir del despliegue de la cadena significante, y la vertiente que apunta más allá de aquel límite y que apunta a circunscribir el goce singular para instituir el lazo entre sentido y pulsión. En nuestra práctica, hay que destacarlo, no puede ignorarse la necesidad de pasar por las llamadas formaciones del inconsciente
ya que a partir de estas podemos alcanzar algo de lo real que se articula a la letra. Admitimos que el inconsciente es un intérprete, ergo la interpretación del analista irá contra la interpretación del inconsciente. Así se produce el pasaje de una interpretación salvaje a una interpretación razonable. Se constata que el S1, producto del discurso analítico, suele poseer un valor enigmático para el analizante, y como todo enigma que por estructura no se sabe qué quiere decir, empuja a que este S1 vaya a la búsqueda de un S2 que le dé sentido. Esta lógica permite captar la razón por la cual la interpretación analítica no puede equipararse a la interpretación espontánea del inconsciente. De equipararse, el analista empujaría a que el sujeto dividido se consolide con los significantes en los que sostenía la dimensión delirante de su neurosis y compartiría el delirio con el analizante. La neurosis es un delirio sobre el S1, razón por la cual es necesario tomar al S1 como equivalente a un fenómeno elemental. Esta equivalencia se desbarata en la medida en que el S1 se dialectiza en las formaciones del inconsciente que le dan sentido. El analista deberá abstenerse de agregar el S2 y soportar la producción del S1 como no sentido. Así, la interpretación analítica busca producir un desciframiento que no da sentido. El S1 azaroso se articula al S2 y eso produce un efecto de sentido articulado. El azar cobra sentido. El neologismo de Lacan, el parletre, permite decir que el parletre es el conjunto de la articulación, el sujeto y el producto de la articulación. Todo esto es una cita de Jacques Lamarck en Sutilezas. Esta perspectiva posibilita ir conmoviendo interpretación mediante la singularidad del goce del sujeto, para lo cual se va perturbando el lazo neurótico entre el sistema de la significación y así se vectoriza un derrotero que va del inconsciente estructurado como un lenguaje al concepto de la lengua. En el seminario 20, Lacan afirma que el lenguaje es una elucubración de saber sobre la lengua y va produciendo un desplazamiento que aleja nuestra práctica de la prevalencia de la significación, de lo simbólico, para instituir la prevalencia del goce y para ubicar la singularidad a partir del concepto del parletre. En esta nueva perspectiva, el objeto A no alcanza para dar cuenta del goce. Si la interpretación analítica apunta al objeto A, a la causa del deseo, supone que el goce es una especie de sentido gozado. Con la formalización del objeto A y su ubicación, el discurso analítico no alcanza para capturar aquello de lo que se trata cuando es cuestión de lo real. Así surge el concepto de analista sintón, que es aquel que se ofrece a sostener con su presencia la falla estructural del anudamiento del RSI para posibilitar que el analizado haga de su síntoma su nuevo partener. Esta había sido una pregunta, creo que formulada por Patricia Moraga en la última reunión, que me estimuló a aportar un poco esta cuestión. En la última enseñanza, desde la diosa significante que implica el cambio de axiomática, cambia la función de la interpretación y ya no consiste en proponer otro sentido, en dar vuelta al sentido manifiesto para revelar en este otro escondido, sino que se propone deshacer la articulación que busca el sentido para apuntar al fuera de sentido. Por lo tanto, es una operación de desarticulación. Comienza a perfilarse una vectorización que va de la indeterminación de lo simbólico a la determinación del goce, que se articula a partir de los registros RSI, permitiendo transitar un trayecto que desemboca en la conjunción del síntoma y fantasma, dando así lugar al síntoma. Esta novedosa perspectiva implica el pasaje de la interpretación que introduce un saber nuevo a la interpretación como opacidad. Opacidad irreductible de la relación del sujeto con la lengua. Esta lógica conceptual suele verse acompañada en la práctica por sesiones que concluyen en el momento de la adquisición de un S2, un saber nuevo,
que si bien puede estar en la perspectiva del nombre del Padre, promueven el pasaje de la cesión semántica a la cesión donde el corte entre el S1 y el S2, asemántica, reconduce el sujeto a la opacidad de su goce. Pensar la cesión como una unidad asemántica la hace compatible y solidaria del tiempo variable y promueve el aislamiento y la reducción del goce del síntoma. La lógica del corte de cesión se fundamenta en el momento en que el S1 adviene como producto y antes que advenga el S2 que intenta dar sentido, limitando el carácter enigmático del significante aislado. De esta forma, la interpretación siempre tiene o puede tener efectos incalculables, por lo cual es necesario sostener cierta discontinuidad entre el efecto y la causa. Dicho de otra forma, el corte, el tiempo de la cesión, está determinado por la producción del S1. De esta forma, el analista evita ser el cómplice de la búsqueda y del encuentro estructural con el S2 que le permite al sujeto rearmar su delirio neurótico. La orientación hacia lo singular transita por el desciframiento del inconsciente, sabiendo que esta perspectiva tiene un tope. El desciframiento se detiene en lo fuera de sentido del goce, empero hay que saber que al lado del inconsciente, donde eso habla y donde habla cada uno, porque el inconsciente es sentido común, está lo singular del síntoma, donde eso no le habla a nadie. Si el objeto A consiste en pensar el goce a partir del inconsciente, el síntoma consiste en pensar el inconsciente a partir del goce. El síntoma es un acontecimiento del cuerpo que circunscribe un goce que excluye el sentido. Esta cualidad lo hace refractario a la interpretación, razón por la cual admite ser considerado como la huella digital del goce, señalando así la máxima singularidad. Es también una forma clínica de nombrar el más allá del Edipo, el más allá del Padre, que ubica en su horizonte la producción de un sujeto desabonado del inconsciente. Es bajo este sesgo que se puede captar la potencia conceptual de la afirmación de Lacan cuando sostiene que el analista solo puede concebirlo como síntoma. Para concluir, la interpretación analítica es un decir silencioso en la medida que conmueve algo de lo real del analizante, constituyéndose en un decir que promueve y escande un acontecimiento. Es por alguna de estas cuestiones que podemos sostener el por qué no hay algoritmo de la interpretación. Gracias. Bueno, gracias, Oscar. Realmente un trabajo muy claro, muy interesante todo, muy claro el pasaje que haces del inconsciente intérprete y el tipo de interpretación a esa altura con la idea del corte en dirección al síntoma. Y recuerdo que justamente en una intervención donde estuviste presente en la primera noche del directorio, hiciste también referencia a esta idea de la huella digital del goce, y que bueno, me parece que en tu trabajo queda ahora más articulada todo lo que estás trabajando. Bueno, ahora pasemos al texto al trabajo de Raquel, que se titula Contra la eternidad, ¿no? Buenas noches, yo también quiero agradecer al directorio la invitación para trabajar en estas noches. Así el título del trabajo es Contra la eternidad y lo dividí en tres pequeños epígrafes que hacen tres partes del trabajo. El primero de ellos es una cita de Jacques Peggy que dice: las grandes palabras son las que no comprendemos. Primer punto, modelo y excepción. Decimos la interpretación como decimos el inconsciente, porque la interpretación está incluida en el concepto mismo de inconsciente, y eso justifica la tesis del inconsciente intérprete, tesis que Jacques Alain Miller acerca hace más de una década y que desprende de la enseñanza de Lacan. Conforme esta tesis anuncia, la edad de la interpretación ha quedado atrás nuestro. La práctica de la interpretación tiene el inconsciente como modelo,
La usura del sentido hace que la interpretación que llama a la interpretación sea que interpretar es descifrar y descifrar es cifrar de nuevo. El estado salvaje y el razonado del inconsciente dieron lugar a teorías analíticas sobre la interpretación que desviaron el camino trazado por Freud. Lacan, en su retorno a él, vuelve a abrir el lugar para que la interpretación recobre el horizonte deshabitado del ser donde debe desplegar su virtud alusiva. En ese movimiento, la interpretación no explica, no refuerza las identificaciones, no nombra las satisfacciones, de modo que interpretar es también desinterpretar. El modo alusivo esquiva el sentido y obliga a nombrar otro modelo de la interpretación, además del que presta el inconsciente freudiano y el nuestro. En vía de Lacan, elucidada por Miller, el sistema semántico que propone el inconsciente real sitúa una contraexperiencia del inconsciente que ya no soporta ningún lazo de amistad. La noción de sintón ofrece un terreno a la transferencia en los confines de ese lazo. El sintón se inspira en Joyce, pero no se confunde con su solución. Tampoco se limita a su forma final como término de un análisis. Es modelo y a la vez excepción. ¿Cuál es el modelo de la interpretación en la vía del sintón? Toma el inconsciente transferencial, el inconsciente real, el silencio del fantasma que vocifera en el síntoma. La interpretación puede constatar, afirmar, interrogar, declarar, desacreditar, exclamar, en fin, lo que recoja de la trama discursiva del sujeto y lo reenvíe al carácter intrusivo del significante que lo parasita aún antes de hablar. Segundo punto, el instante de lo eterno. Esta cita es de Critias, o está atribuida a él, y dice: persiguiendo la sombra, el tiempo envejece deprisa. El tiempo es un otro, aunque no se lo reconozca como tal. El inconsciente no tiene ninguna necesidad de él para existir, concluye el cuerpo que habita. Lo tiene como algo ajeno, lo tiene, no lo es. Freud destaca que en el terreno del inconsciente nada queda en el pasado y que el futuro tiene un programa escrito que llama destino. El análisis interminable se inspira en esa eternidad. El inconsciente eternidad es una fórmula que puede asociarse al inconsciente transferencial. Se deduce entonces que la interpretación que le corresponde a ese inconsciente sirve al servicio del principio del placer y al padre. La experiencia analítica es una experiencia libidinal y en tanto tal sí conoce el tiempo. En su seminario sobre el sintón, Lacan advierte al analista sobre este punto. El ser varía con el tiempo. Arrancarle su función temporal para proyectarlo en la eternidad, si no es un crimen, al menos es un error. Es preciso intentar librarse de la idea de eternidad. Es una idea esencialmente confusa que solo se liga al tiempo pasado. Al tiempo eterno del inconsciente freudiano es necesario contraponerle el tiempo instante del inconsciente que nos propone Lacan. El instante puede figurarse siguiendo estas coordenadas como un parpadeo del tiempo que ubica un signo mínimo vital. De un lado el inconsciente eternidad ligado a la muerte y del otro el inconsciente instante propio del viviente. Es el inconsciente que puede pensarse como Baltimore al amanecer, un lugar preciso, un tiempo y un lazo que permiten localizar su articulación, su punto libidinal y lo efímero del deseo, por muy indestructible que se presente. Es en la captación de ese instante que aparece lo singular del modo de gozar. Gilles Deleuze, cita que le agradezco a Marina Recalde, que en otra oportunidad me lo recordó y fui a buscarlo en Google. Y ahí aparecieron todas las entrevistas que se le habían hecho a Deleuze en la televisión y entre esas encontré esto que continúa un poquito más. Gilles Deleuze lo dice muy bien cuando habla del estilo. Un estilista no es un conservador de la sintaxis, es un creador de la sintaxis. Es alguien que escribe en su propia lengua
y encuentra una lengua extranjera. Hay que empujar, dice, el lenguaje hasta un límite. Entiendo ese límite como el síntoma. La interpretación desde esta perspectiva apunta a ese blanco, es su reverso, un fuera de sentido, un sentido blanco. Se asemeja más a lo que sería un acto de poesía, una palabra calcinada cuyo único tema es la poesía. Último punto, ecos y olas. Y un último epígrafe de Jim Polham, creo que se pronuncia así, es el del Guerrero Aplicado, pero este es otro texto que es Las flores de Tarbes o El terror en las letras. La frase es: el malentendido toma formas singulares. Una mujer consulta en la edad en la que las mujeres sienten el peso de una soledad. Es atractiva, no faltaron los candidatos, pero la vida la encuentra sin un hombre con quien compartirla. Un acontecimiento pone la actividad, ese significante, y consulta esperando encontrar en algún lugar de sí misma los fundamentos de esa soledad. Cuando le pregunto con quién vive, responde: sola, al lado de mi madre. Intenta explicar la ubicación geográfica de su condición, pero es en vano. La frase hace estallar algo que desconoce, tampoco comprende. Nunca la perturbó demasiado su relación con la madre, ni tampoco el hecho de vivir en el edificio contiguo. La soledad en compañía de su madre será desplegada y podrá reconocer un partener en ella que no se confunde con el hombre que no llega, o mejor dicho, que no se queda, y ni siquiera con la madre que fue su pareja iniciática en este mundo. Lacan señala que la interpretación no está hecha para ser comprendida, sino para producir olas. Se verifica en la joven una apertura del inconsciente con un significante insensato, ya fuera del sentido que la quejaba inicialmente. Otra mujer con un camino analítico desplegado recuerda un momento preciso en ese instante eterno que es la niñez, donde el programa de voces se escribe. Su gusto por la música se profesionalizó y es su medio de vida. Su recuerdo la sitúa pegada al parlante. Tenía una necesidad de sentir la vibración de la música en el cuerpo al precio de una esclavitud corporal. Llegó al análisis como un cuerpo parlante en el sentido histérico y se encontró luego con el parlante pegado al cuerpo que le interpretó su adherencia a una nostalgia. Allí la vibración del cuerpo escribía sus argumentos en el fantasma cuyas frases gozaba sin haberla nunca pronunciado. El compás de esa vibración lo acompañó el golpe de las teclas de una máquina de escribir. Incluir el fantasma en la definición de síntoma permite la conjunción de la verdad y... por ahora, no sé si se explica bien, pero me parece que se desprende no solamente, no de los trabajos, sino del tema, incluso en la lectura, por lo menos para mí, ¿no? De sutilezas, la pregunta si hay un orden. Por ahí es un poco simple decirlo así, pero si hay un primero y un después, ¿no? Por ejemplo, en Oscar dice que hay un vector que va del inconsciente estructurado como un lenguaje al concepto de la lengua. O sea, ahí está explicado como un vector, ¿no? Una línea que tiene una orientación. O si no, en la frase pasar por las formaciones del inconsciente, ya que a partir de estas podemos alcanzar algo de lo real que se articula a la letra. O sea, pasar de una cosa a la otra. Y me parece que también está eso en sutileza cuando habla del analista que vos nos nombraste, que era el memorialista, ¿no? Que es el analista que junta, o la función, digamos, memorialista del analista, que es el que junta, registra y localiza los significantes para luego poder interpretar. Angélica Creso, dale, agregante, arranquemos con
que sí. La pregunta es en relación a la interpretación en la perspectiva del síntoma, o si el síntoma es interpretable. Me parece que serían dos noches diferentes, ¿no? Coco comenzaba diciendo que esta cita de Freud que dice el pecador lo que sabe, y justamente la interpretación apunta al sujeto en su yo no sé, dice Lacan, ¿no? Ahí se interpreta, donde hay una omisión. Cuando uno sabe algo, eso no hay que interpretarlo. El yo sé, eso no da lugar a la interpretación del analista, sino que más bien la interpretación hace ver, hace saber, el analista Sartre que traía Gustavo, que me parece bien esta perspectiva del arreglo, del funcionamiento sintomático, que no se padece. Entonces eso más bien no se interpreta, eso anda solo, no necesita de la interpretación del analista ni de ningún otro. Uno no consulta si eso marcha o no porque anda bien. Entonces lo que Miller dice ahí en Sutilezas es que el síntoma se lo interpreta, pero más bien al síntoma, en la perspectiva de la interpretación, lo ubica del lado de la psicoterapia, ¿no? Porque acá cuando habla de síntoma no habla de la interpretación, sino de manipularlo y bueno, las distintas cosas que se pueden hacer con el nudo. Pero la psicoterapia de la perspectiva que eso hace que la cosa marche, que siga marchando bien. Y en relación a lo que decía Raquel, me encantó la cita de Deleuze, que uno con la lengua propia como que encuentra la lengua extranjera, que eso sí es lo más singular, pero eso singular es sin la interpretación del analista, me parece. Está Gerardo Arenas, que también quiere hacer una intervención. Sí, aprovecho que estamos trabajando temas afines para introducir, porque me parece oportuno acá, una discusión que después de la última noche de Sutilezas tuvo lugar acá en un restaurante cercano. Es pensar si es equivalente decir que el santón es lo incurable a decir que es lo que no cambia. Hay varios tramos del curso de Sutilezas de Miller donde podría pensar que los toma como equivalentes, Miller, ¿bien? A mí me gustaría abrir un poco la interrogación y en este sentido tomo como excusa, diría, o como apoyo los trabajos de Raquel y de Gustavo, ¿no? El trabajo de Gustavo arranca haciendo una larga serie de referencias a lo que no cambia, ¿sí? Y en cambio el de Raquel trae a colación el seminario 23, lo que dice Lacan acerca del tiempo, ¿sí? Y su incidencia en el ser, contra la idea de una especie de destino, ¿no? Entonces me gustaría, si pudieran decir algo en relación a eso, digamos, que piensan acerca de estos dos caracteres del santón, si se puede considerar como algo que no cambia, ¿no? Yo quiero agregar, aparte de los trabajos que leyeron ustedes, una referencia de Lacan que me parece interesante para pensar esto, del seminario 23, cuando él dice que hay una dinámica de los nudos, ¿no? Y pensar en la dinámica de los nudos me parece que podría llevar a pensar en una distinción entre lo incurable y lo constante, lo que no cambia. Pasamos entonces a la mesa. Hay 3 intervenciones más, vos estás incluida en la segunda tanda, así que ¿quién quiere arrancar? Vos. Bueno, hay muchas cosas, pero me parece que se pueden como acotar a pocas, que son las que nos hacen romper la cabeza todo el tiempo. Por ejemplo,
Me parece que entre el decir silencioso y lo indecible hay parentesco. El decir silencioso es una forma de apuntar al indecible, ¿no? La forma que desde la perspectiva que estamos tratando se puede apuntar a lo indecible. Me gusta la idea de la posición intérprete, porque no es una interpretación que hay que hacer, sino que es una posición, es una presencia. En ese sentido, la presencia del analista cobra un relieve fundamental. Y posición intérprete me gusta porque no, bueno, me repito, no es un hacer, qué le tengo que decir, qué le tengo que señalar, sino que es el hecho de esa presencia lo que funciona como un motor para la interpretación. Lo que preguntaba Claudia al final de su comentario me parece que es el punto más álgido de las discusiones, como decía Gerardo, que se están dando en distintos espacios de la escuela, que es hay un antes y un después, hay primero una cosa y después la otra, y ahí vamos teniendo posiciones divididas, que me parece que es lo que enriquece esto, porque tensa la cuestión, ¿no? Yo estoy del lado de los que por ahora entendemos que sí, que hay que pasar por determinadas cosas para llegar finalmente al síntoma. El punto, y ahí voy a lo que señalaba Gerardo, que tenemos que aclarar para poder orientarnos a las discusiones de cuando hablamos de síntoma, de qué estamos hablando. Me parece que la pregunta sobre si incurable y que no cambia es lo mismo, si se podría decir que hay un incurable pero que cambia, hay que ubicarla claramente en el síntoma al final del análisis, porque si tomamos la idea de síntoma como anudamiento, hay síntoma sin análisis, y yo hice la prueba. El tema es que no es peligroso, me parece, tomar a Joyce como modelo. Me parece que hay que tomarlo como modelo de lo que Lacan elabora sobre el síntoma, pero no como modelo de lo que es el síntoma al final del análisis, porque hay una diferencia fundamental, es que Lacan dice que Joyce encarnaba su síntoma, y en el seminario 24, cuando habla de lo que podría ser las veces de síntoma, que es la identificación con el síntoma, dice que hace falta una especie de distancia, es decir, que no es encarnar. En cuanto a si incurable y no cambia, a mí me gusta esa idea. Yo estaría de acuerdo con que hay un incurable, pero que cambia. Pero lo que cambia es ya el síntoma al final del análisis. Me parece que lo que es difícil sostener es, hay un síntoma al final del análisis que cambia. No, me parece que si hay síntoma al final del análisis es porque algo cambió. ¿Me explico? Digamos, ya despojado de la versión fantasmática, el síntoma que está del lado del padecimiento, algo ha cambiado para que opere ahí un funcionamiento. Entonces sí, es el incurable del síntoma que nos hacía padecer, pero es síntoma porque algo cambió. Esa es mi idea por ahora. Voy a empezar por el comentario pregunta de Angélica sobre si el síntoma se interpreta. Bueno, que serían dos noches distintas, ¿es cierto? Porque la propuesta es la interpretación en la perspectiva del síntoma, es decir, que la perspectiva del síntoma orienta, al menos así es como tomé yo el tema para orientar lo que iba leyendo. Que lo que me quedaba claro es que la orientación que propone introduce, como bien lo puntuaba Claudia, que me parece que los binomios que armó son pertinentes, en el punto de que la cuestión del cuerpo es lo que permite que la perspectiva del síntoma hace que el analista no olvide
la finitud de la existencia como tal, la finitud de los análisis se vuelve un imperativo ético, es decir, hay que terminar. Y ese punto es lo mismo que el pase, no importa si se hace o no se hace solamente, sino la perspectiva, digamos, de los análisis cambia. Por eso dije que el Sintón para mí era una respuesta de Lacan a la herencia freudiana de análisis terminable e interminable, y podría forzar también la idea de que el Sintón es una interpretación para los analistas, que arma la posibilidad de pensar que un analista es interpretado cada vez, la noche lo demuestra, por la noción de Sintón, que no es algo que pueda decirse, para mí al menos, de una sola vez, si es incurable, cuáles son las perspectivas, por ejemplo, de incurable y de lo que no cambia. Nosotros tenemos la definición de lo que no cambia, lo que vuelve siempre al mismo lugar. Hay como sinónimos de esto, por ejemplo, respecto de la definición de real, ¿sí? El Sintón, en ese punto, tiene la inclusión de la perspectiva dinámica de los tres registros, no solamente de lo que no cambia. Entonces, en ese punto es lo que no cambia y también es lo incurable, como decía bien Gustavo, bajo diferentes modalidades según los tránsitos de los análisis. Y en ese sentido, yo también creo que la pregunta, si es antes, ¿qué es primero? Sin el inconsciente transferencial, no se me ocurre por ahora pensar que alguien pueda localizar la ausencia del lazo de amistad entre el S1 y el S2, y los testimonios en general lo muestran. El de Graciela, que está más fresco, porque fue la semana pasada, muestra bien cómo hubo muchísimos años de intervalo, que ella llamó el timing, hasta que decanta algo entre el ser única y lo que para mí son las partículas del partener, de cómo se instala algo diferente, porque ser única fija un partener completamente. El tema del inconsciente real y del inconsciente transferencial en la conjugación de ambos pone la idea de que el inconsciente no tiene nada de singular, en realidad. El inconsciente como tal no es un concepto singular. La singularidad de cada inconsciente es el modo de goce. Entonces, por eso yo tomaba este ejemplo de Zola, que es como un universal femenino, es un para todo femenino de determinada época de la vida. Y bueno, la cuestión de la soledad de las mujeres se puede amplificar muchísimo. Que ella diga sola no hace a ningún singular. Sola al lado de mi madre diagonaliza la perspectiva de ir a otro lugar. No que eso sea el síntoma, sino el modo en el que se va o se aísla algo para dejarlo caer después, o para el trabajo de excavar en la lengua y encontrar una lengua extranjera, si es que alguna lo puede hacer. Por eso decía que hablar en síntoma es un poco la perspectiva de cada uno de los análisis. Una cosita mínima, Pablo, porque si no se me va de la mente. No, esto es de edad, pero bueno. No, con relación a esta distinción que Gustavo establecías en Joyce, que encarna el síntoma, ¿no? Que no tiene análisis, a diferencia del neurótico, de la neurosis, que vos hablás de cierta distancia, acá en el texto decís, bueno, más o menos lo mismo, que se sirve de él. Parece que hace una diferencia estructural, ¿no? Del lado de la psicosis, encarnar el síntoma, del lado de la neurosis, cierta distancia, servirse de él, ¿no? Era interesante esa perspectiva. Bien, yo voy a partir de una idea al principio, que es que en estos temas, yo por lo menos, transito por cierta nebulosa. Es decir, es como cuando uno camina o anda por la ruta y entra en un terreno de neblina. Hay que andar con cuidado, con las luces prendidas,
no ser muy audaz, ser prudente y tratar de pensar algunas cosas. Pensar algunas cosas en la perspectiva que a lo mejor dentro de 5 minutos pienso otra. Entonces, yo trato de pensar que cuando decimos Sintón, identificamos la última enseñanza de Lacan. Y la última enseñanza de Lacan, por lo menos desde mi perspectiva, valga la repetición, es una perspectiva. Abre a una perspectiva de la práctica analítica. Pero abre a una perspectiva de la práctica analítica que permite resignificar la primera y establecer los vasos comunicantes. Porque si no, el riesgo es ser un poco fundamentalistas del Sintón y hacer caer todo lo que tiene que ver con la otra parte de la enseñanza de Lacan, que Miller siempre se esforzó por articular ambas perspectivas, por lo menos en mi lectura. Entonces, cuando Claudia me pregunta si hay un orden, tanto Raquel como Gustavo me parece que instituían un cierto orden con el cual yo comparto, pero no es un orden cronológico. Es un orden que tiene que ver con una lógica de funcionamiento del dispositivo analítico y con las coordenadas epistémicas, clínicas y políticas que tiene el analista para la dirección de la cura, concepto que yo no voy a buscar, por lo menos para mi gusto, la dirección de la cura. Entonces, ¿un sueño se interpreta? Sí, se interpreta. ¿Un sueño se interpreta como lo interpretaba Freud? Probablemente no. O sí, depende del caso, depende de la situación. Es decir, que imbuido de la segunda enseñanza, para decirlo un poco esquemáticamente, un analista conduce una cura sin desmerecer, por lo menos en mi lectura, lo que llamamos las formaciones del inconsciente, lo que llamamos o podemos ubicar como la dimensión de padecimiento del síntoma, donde el padecimiento esconde una solución que va a abrir la solución del síntoma, pero que el padecimiento hay que dar alguna respuesta al padecimiento. Y creo que nosotros damos alguna respuesta al padecimiento. Entonces, cuando Paula subraya la abstención de agregar el S2, lo toma de lo que yo planteaba, es porque yo pienso que, ¿por qué tomo un decir silencioso? Es una forma de decir lo que dice Lacan de un discurso sin palabras. Un discurso sin palabras no quiere decir que el analista no hable. No quiere decir que el analista no hable. Quiere decir que no opina. Es decir, que cuando un analista interviene, debería ser posible de no poder ubicar las marcas de su posición subjetiva. Es decir, debería ser posible no ubicar los rasgos de su yo en el enunciado, ni su posición como sujeto de la enunciación. Es decir, como decirlo, sería una enunciación sin enunciado, un decir sin dicho. En ese sentido, es una palabra que no demanda. En este punto, la interpretación es una palabra que subvierte la estructura de la palabra. Si consentimos con Lacan que la palabra es una demanda, siempre es una demanda, la interpretación tendría que subvertir esa lógica y ser una palabra que no demanda, ser una palabra que interpreta, que no demanda. Hace ola, como decía Raquel. Bien, otro punto pequeño. Es cierto, como subrayó Gustavo, por lo menos es cierto, estoy de acuerdo, no sé si es cierto, estoy de acuerdo, sería muy arrogante decir es cierto.
Joyce sale yo también, sale el incurable, o lo que no cambia. Joyce no es un modelo a imitar, es una perspectiva a construir. ¿En qué medida el analizante al final del análisis es un artista? En la medida en que pinta un cuadro, toca un instrumento, escribe una poesía, no lo veo por ese lado. Me parece que el arte al que apunta Lacan en la perspectiva joyciana es hacer algo nuevo con el goce viejo. Hacer algo que no estaba en el destino marcado del sujeto, en tanto el destino tiene que ver con las marcas provenientes del otro, llámese deseo, voz, etc. Eso me parece que es el arte. Hay un libro viejo, pero me parece que ilustraría, se me ocurrió acá, no releería de esta perspectiva, que es el viejo libro de Pierre Rey, Una temporada con Lacan. Lo leí hace muchos años, voy a tratar de buscar algún punto. El final es un análisis donde Pierre Rey se analiza con el último Lacan, hasta el punto que el análisis concluye. En el cuerpo hay ecos, dice Lacan, son las pulsiones. Ecos de un decir que no se comprenden, pero se viven o se padecen según el caso. Ecos del cuerpo que se captan en una sílaba, una letra, un gesto, una frase, una palabra o un alguien que extrañamente es parte de mí y fuera de mi yo. Cuando tuve que pensar en qué decir sobre la interpretación en la vida del Sintón, lo primero que me acudió fueron las elaboraciones de Miller sobre la perturbación de la defensa. Tengo que decir que a medida que fui avanzando en la lectura, la exclusividad por esa forma de intervención perdió fuerza. Un analista sabe instalarse en esa posición, pero con delicadeza. El psicoanalista trauma acepta tomar riesgos, mientras que la neutralidad se deriva del principio de precaución. Ambos, el analista trauma y la neutralidad, conviven en el analista concebido como sintón. El sintón como modelo y excepción libera de un imperativo técnico que no es ajeno a la historia del psicoanálisis. Es una respuesta de Lacan a la herencia freudiana de análisis terminable e interminable. Una respuesta, el sintón, que cada analista tiene la posibilidad de conjugar en singular, en él y en sus analizantes. Una conjugación de las palabras y los cuerpos. Para finalizar voy a tomar el último testimonio de Graciela Brodsky pronunciado el 7 de agosto, la semana pasada. Pero me voy a referir a un solo punto. El título que antecede el testimonio de Graciela Brodsky es Parteners, sin artículo y en plural. Un título que denota cierta libertad, una satisfacción, un testimonio de satisfacción. Encuentro que es una buena manera de pensar el sintón. Su perspectiva introduce un espacio de libertad, le da un nuevo impulso a cómo pensamos al analista, las formaciones del inconsciente, los síntomas, el fantasma y nuestro tema de hoy, la interpretación. El sintón, para mí, pasa a formar parte de esas grandes palabras que no comprendo de una sola vez, sino que lo tendré que captar cada vez. Así podemos decir el sintón, y en esos puntos suspensivos algo nuevo viene, no como un predicado, sino más bien como una sustancia, cuyos elementos se pueden ir descomponiendo en partículas elementales. Será el significante sola, que abre una diagonal orientadora para hacer resonar una partícula no reconocible. Será la vibración del cuerpo que adicionó su sentido sexual, o será un conjunto abierto, parteners, una vez aisladas y separadas las partículas de su lecho discursivo. El sufrimiento quiere ser síntoma, dice Lacan. El sufrimiento quiere ser síntoma y el síntoma quiere hablar en síntoma. Gracias. Bueno, gracias Raquel. También muy interesante toda la perspectiva que haces desde
la interpretación del lado del tiempo eterno a la interpretación del lado del tiempo instante, y podemos agregar a la definición de Sintón de Coco, de huella digital del goce, esta que vos agregás del Sintón más del lado también del espacio de libertad. Bueno, pasamos al trabajo de Gustavo, cuyo título es El psicoanálisis ya no es lo que era. Muy original el título, después del congreso. Bueno, yo también agradezco. Nosotros debemos ser los únicos que agradecemos cuando nos ponen a trabajar. Agradecemos. Bueno, se atribuye a Freud haber dicho en una entrevista que no se sabe si es apócrifa o es una entrevista verdadera que apareció en un periódico italiano, pero se le atribuye haber dicho allí: la vida cambia, el psicoanálisis también cambia. En realidad, el psicoanálisis cambia en su intento de discernir y de tratar lo que no cambia. Restituir el saber inconsciente, el capítulo censurado de mi historia, la diferencia absoluta, atravesamiento del fantasma, identificación con el síntoma, todos distintos nombres de un hueso indecible que se rodea a lo largo de un análisis. La perspectiva del Sintón. Una vez que el trabajo interpretativo del inconsciente y todo lo que puede hacer un analista desde la perspectiva del sentido muestra su límite en cuanto a poder nombrar el objeto indecible, surge en la última enseñanza de Lacan la perspectiva del Sintón. Esta nueva perspectiva es la del arreglo, el arreglo que anuda el cuerpo y la lengua, más allá de que haya o no el recurso estándar al nombre del Padre. Éric Laurent dice en El sentimiento delirante de la vida que esta época de ascenso del objeto tiene cierta simpatía por la inversión psicótica de recursos particulares, cuando no se cree en el nombre del Padre. Esto no quiere decir que no hay más analizantes en los que el nombre del Padre opere, sino que se trata más bien de la inconsistencia del otro, ante la cual el nombre del Padre no sería más que un instrumento ad hoc para tratar con el agujero. ¿Cómo llegó Lacan a aislar la función de Sintón, que es un nombre de ese instrumento ad hoc? Lo aisló a partir de uno que se las arregló sin análisis, Joyce, que encarnó su Sintón. Y desde allí piensa la neurosis de los incautos del inconsciente y del nombre del Padre, es decir, los que se dejan engañar por el sentido, que no encarnan su arreglo como Joyce, sino que se sirven de él. Hay entonces arreglo que anuda los tres registros antes, durante y al final del análisis. Mi idea es que hay arreglos sintomáticos por el síntoma, en donde la cara del padecimiento es la que puede llevar al análisis en el mejor de los casos. Y hay arreglos sintomáticos por el síntoma, en donde es la cara de funcionamiento la que prima, sin tanto padecimiento, al menos, como dice Lacan en el seminario 11, sin padecer demasiado. Planteada así, esta perspectiva es solidaria de la idea de la psicosis ordinaria en el sentido de un programa de investigación. Y aquí me parece que coincidimos un poco en ese punto. Esto es, la neurosis como una respuesta particular a la forclusión generalizada, que a nivel de lo singular de cada caso plantea preguntas sobre cómo en un sujeto X se abrochan los registros, cómo interpreta los acontecimientos del cuerpo, cómo sitúa la fuga del sentido, cuestiones fundamentales para la dirección del tratamiento que se plantea Éric Laurent también en El sentimiento delirante de la vida. La interpretación. La interpretación de la perspectiva del Sintón es entonces contraria a la del inconsciente que hace puente entre S1 y S2. Acá se trata del S1 solo, sin la interpretación del inconsciente. Esto implica ir en su contra, no en cuanto a los contenidos, sino en contra del sentido inconsciente en sí mismo, para conducir al analizante a los elementos absolutos de su existencia contingente, es decir, los S1,
y a los azares que lo han llevado a diestra y siniestra, como dice Miller en Sutilezas, refiriéndose a la conferencia sobre Joyce. Un caso. Propongo un caso para pensar la perspectiva del síntoma en un momento del análisis, no justamente desde el final. Un analizante vive el infierno de la relación con su partener sexual, sostenida en una frase del padre que lo ubica como objeto de uso para los hombres. No ve en ellos más que la prueba del oráculo paterno, destino del que no escapa la relación con su actual pareja a quien ama. Esa frase es el fundamento de su fantasma. Las sesiones transcurren entre el lamento y la queja, es decir, el despliegue de su goce fantasmático, hasta que algo se localiza en ese decir gozoso. Si bien el síntoma de su hombre consuena perfectamente con la frase fantasmática, es decir, que es su partener síntoma, algo en su comportamiento amoroso no cierra. La interpretación toca el punto en que el saber supuesto absoluto del padre es agujereado. El semblante del analista es un mix entre lo que el fantasma exige y una rectificación tolerable del mismo. Confirma la exigencia del otro fantasmático, pero no del todo ni todo el tiempo. Aloja, pero no alimenta. Es la manera en que se va tejiendo el lazo sintomático transferencial, como lo nombró Graciela Brodsky en el testimonio que citaba Raquel. Ambas vacilaciones, la calculada del analista y la sintomática del partener que se localizó en el análisis, van horadando el sentido del fantasma. El lazo sintomático tiene en cuenta que el síntoma a tratar aloja un goce opaco cuya única versión es el fantasma. Golpear directamente el fantasma podría dejar sin sostén simbólico imaginario al síntoma, abriendo a toda suerte de retornos en lo real. Actinao, incluida la ruptura de la transferencia, angustia deslocalizada, pasaje al acto. Se trata más bien de localizar el obstáculo del síntoma para reconocer en él mismo los modos posibles de operar sobre el goce del analizante. En el seminario 12, Lacan compara en un momento al analista con un sastre. Pero ¿con qué otros hilos y parches que los del analizante podría operar ese sastre sobre el goce? En el caso, el semblante analítico vira y la interpretación por el corte es decidida y decisiva en el momento en que el analizante dice: me gusta ese hombre con sus dificultades. Lo que hace reconocer en ese decir el goce que le anima ante el partener. Estar advertida de ese goce le permite limitarlo y no desaparecer en él, es decir, acotar su goce de ser objeto de uso, y reconocer lo necesario de la condición, hombre con sus dificultades, limita, por otro lado, el padecimiento del síntoma. El analista homeópata. Hay algo del homeópata en el analista desde la perspectiva del síntoma. Prescribe la propia medicina o enfermedad, como quieran, del parlete. Si, como dice Lacan en el seminario 24, cada uno inventa la lengua que habla, el analista prescribe los elementos de la lengua del analizante tocado por el equívoco. El caso payaso sollapa. Con estos dos significantes dirigidos al analista, usted es un payaso, un sollapa, que dan inicio a una transferencia de signo negativo, se presenta el analizante en la primera entrevista del último tramo del análisis. La intervención homeopática llega por el equívoco ya paso. El efecto es de estallido del S1 que se manifiesta de distintas maneras. Sorpresa ante el corte entre los dos significantes, aparición de cadenas asociativas que llevan a la estrategia de la neurosis infantil para hacerse un lugar en el otro, ser su payaso, entusiasmo alrededor de la propuesta de trabajo por la introducción del pase en el horizonte cercano, ya paso. Por otro lado, la eficacia se debe a la resonancia con el estilo payasesco de la relación con la lengua del analizante. Bien, son dos ejemplos de lo que entiendo por ahora como el analista, cómo es el analista desde la perspectiva del síntoma. Gracias.
ya presentaron los 3 trabajos. Ahora vamos a abrir el espacio para la charla, la conversación, el debate. Contamos con 2 animadoras que van a abrir un poco la cuestión, que son Claudia Lázaro y Paula Rodríguez Caroni, así que si quieren arrancar ustedes aquí están adelante, animando un poco la discusión. Les recuerdo que para el uso del micrófono volante les pido que en lo posible apaguen los celulares. Gracias. Bueno, yo iba a agradecer también la invitación. Y además les agradezco a ustedes los trabajos, la verdad es que me parecieron los 3 buenísimos. Y además me parece que nos dan la ocasión de conversar sobre este tema, que, como decía Oscar Saque en la versión anterior, pertenece al campo del psicoanálisis puro. Eso vi que se sacaste después. Bueno, me interesa cómo van ubicando el lazo posible entre la práctica de la interpretación y la clínica del síntoma. Como dice Miren en Sutileza, es una nueva clínica que nos lleva a repensar el estatuto de la interpretación, como lo demuestran los trabajos. Me parece que ubican la interpretación de distintas maneras, pero en todos los casos como un decir que va contra el decir del inconsciente, contra la interpretación del inconsciente y también más allá del nombre del padre y la interpretación asemántica. Son como los 3 puntos que me interesaron para hacer una pregunta. Oscar, señalabas la abstención. Me pareció interesante esa posición intérprete, la abstención del analista, que se abstiene de agregar un S2 y soporta la producción del S1 como no sentido, y la ubicabas como lo que va perturbando el lazo que la neurosis mantiene con el S1. ¿Es ese el decir silencioso al que alude el título del trabajo? Gustavo, ubicabas en el límite del trabajo interpretativo del inconsciente un indecible, no un decir silencioso, sino un indecible, el punto en el que surge el arreglo, el instrumento ad hoc con el que el sujeto trata con el agujero. Y en el caso que mencionabas, localizás algo del decir gozoso, como un momento a partir del cual, vía el lazo sintomático transferencial, se va horadando el sentido del fantasma. Y haces esta referencia al semblante como el mix entre el fantasma, entre lo que exige el fantasma y la rectificación tolerable del mismo. Entonces me parecía que también aludías a una posición intérprete. Y el trabajo de Raquel agregaba también el inconsciente real, el inconsciente real en su aparición fugaz. Y decías, es ahí, en la captación de eso, que aparece lo singular del modo de gozar, la una equivocación. Pienso que situás ahí la aparición del significante sola al lado de mi madre. En el caso, o el modo en que surge el significante única en el testimonio de Graciela Brodsky, en la interpretación que el analista hace en el último análisis. Bueno, también hay un mix entre un analista trauma y un analista lo suficientemente neutral como para ser tomado en el lazo sintomático transferencial. Entonces, me parecía que de estos diversos modos que ubican la práctica de la interpretación, como dice Miller, más allá de los medios de los que la interpretación dispone, como una posición intérprete, una práctica que vía la abstención, o vía el semblante, o vía este mix que soporta el analista, con su presencia, tiende a cernir, a localizar, a horadar, a perturbar algo de la relación del sujeto con el goce, y que a diferencia de la interpretación en la vía del significante, que tiende al infinito, en esta perspectiva nos orienta hacia una conclusión posible de la cura. Entonces quería ver qué pensaban, que además tiene esa virtud, me parece, tomar este trabajo sobre la práctica de la interpretación. Gracias. Buenas noches. Les decía que iba a hacer un brevísimo subrayado en unas líneas de los trabajos.
Empiezo en otro orden, por el trabajo de Raquel, que me interesa mucho cómo toma ya desde el título la cuestión del tiempo, contra la eternidad. Y entonces me parece que para mí el trabajo, una de las cosas que se podía hacer era como armar unas dos columnas, o sea, un grupo de términos en binomio que tienen relación con estos dos órdenes, ¿no? El orden del inconsciente intérprete y el otro orden, que es el orden que se opone, digamos así, al de la eternidad. Entonces en cada uno de esos binomios ponía la eternidad por un lado y al corte o la finitud, digamos, maneras de llamarlo, del otro. Y entonces estarían del lado de la eternidad el inconsciente intérprete, esto es la interpretación que enlaza el C1 con C2, la transferencia, el nombre del Padre, el principio del placer, la muerte. También estaba ahí la niñez, ¿no? Que estaba en el caso del paciente, pero la niñez en general. Y del lado del corte o de la finitud, de lo que va contra la eternidad, estaría el fuera de sentido, el goce, el acto, el instante, ¿no? Nombres que vos le fuiste dando, ¿no? El cuerpo. El cuerpo. Sí, claro, no es exhaustivo, digamos, entre los binomios que yo armé. El lapso, el parpadeo, la vida y el síntoma. Me gustó mucho la frase que vos decís, que el analista síntoma libera un imperativo técnico, ¿no? Ese espacio, digamos, de libertad, como llaman. Es interesante. Respecto del trabajo de Gustavo, me gustaban los nombres, que algunos tomás de otros lados y algunos inventados por vos, los nombres del analista síntoma, ¿no? El analista, que sería el analista mix entre lo que el fantasma exige, la identificación tolerable del mismo, el analista sastre que tomás de Lacan, el analista homeópata que prescribe la medicina o la enfermedad, no sé bien cómo es la fórmula, digamos así, de la homeopatía, que prescribe los elementos de la lengua que sean tocados por el equívoco. También de ahí se desprendería como una definición de que el que hace resonar, ¿no? La analista que hace resonar. Y por último, de forma ya singular, el analista Soyama, ¿no? Y bueno, respecto del trabajo de Oscar, me parece que como todo un desarrollo sobre los distintos efectos de los distintos tipos, si puedo decir así, de interpretaciones del analista, ¿no? En el sentido de un desciframiento que no da sentido, los efectos que se obtienen, digamos así, ¿no? Me parece que hay todo como un rodeo en esa dirección en tu trabajo, ¿no? Un desciframiento que no da sentido, hacer de su síntoma un nuevo partener, obtener eso, deshacer la articulación que busca el sentido, apuntar al fuera del sentido, o sea, desarticular, conducir al sujeto a la opacidad de su voz, ¿no? Y al poco tiempo Lacan muere, ¿no? Hay una descripción desgarradora de Pierre Rey acerca de esa situación. Pero hubo un punto interesante. Él relata cómo Lacan lo quería convencer de que él practica el psicoanálisis. Y él se niega. A ver, por lo que se cuenta, no debería ser muy fácil negarse a Lacan. El testimonio de Eric Laurent da testimonio de eso. Quería estudiar medicina, le dijo una falsa ventana al saber y estudió psicología para hacer psicoanálisis.
Es decir, que la interpretación de Lacan no debía ser para los analistas lacanianos, para los que en ese momento Eric no era todavía analista. Es decir, me parece que hay algo ahí de la creación artística, no porque escriba libros, Pierre Rey, sino porque dijo un no que lo nombra en una singularidad muy manifiesta. Un no en una singularidad que no estaba en el comienzo del análisis de Pierre Rey con Lacan. Bueno, no quiero... Sí, porque hay bastantes intervenciones más, así que guárdense para después también, ¿no? Entonces está Silvia Oms. Bueno, me parece muy importante lo que tomaste recién, Oscar. Cuidémonos de que por un lado esté la teoría y por otro lado la práctica totalmente separada de la teoría. Yo creo que a veces en un análisis son necesarias las construcciones, a veces el analista aporta el S2, a veces hay interpretaciones articuladas con el nombre del padre, otras no. Creo que eso es la práctica analítica. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente. Digamos, o la perspectiva del Sintón estuvo siempre presente en Lacan, ¿no? O el Sintón agrega algo nuevo. Porque, digamos, en las exposiciones, muy buenas, creo que los tres estuvieron de acuerdo en que en la perspectiva del Sintón la interpretación quiebra el puente entre el S2 y el S1, ¿no? Esa sería en la perspectiva del Sintón. Ahora, entonces esta perspectiva estuvo siempre, porque esto es el seminario 11. O sea, Lacan, ¿qué dice en el seminario 11? Llevar los significantes a su sinsentido, ¿no? Me acuerdo que Javier, en relación a ese seminario, hablaba de una interpretación que no interprete, ¿no? Bueno, entonces, ¿es que la perspectiva del Sintón estuvo siempre? Porque ya esto está en el seminario 11. O la perspectiva del Sintón incluiría lo que tal vez tomó Angélica, incluiría lo que no se interpreta, incluiría lo que no se toca, incluiría la dimensión del arreglo, incluiría lo que no es interpretación. Sería una perspectiva de la interpretación que incluyera lo que se manipula, digamos, otros elementos. Aunque yo también camino bajo la nebulosa en cierto sentido, y estoy de acuerdo con lo que planteaba Raquel acerca de las grandes palabras que tienen un punto que no se entiende. Pero creo que tomar solamente la cuestión de la interpretación como rompiendo un puente en la perspectiva del Sintón, o uno tiene que pensar que esa perspectiva estuvo siempre, ¿no? O hay algo más, digamos, que aún no llegamos a captar y que me parece importante también que no se capte, ¿no? Tenemos que pensar qué quiere decir el síntoma. ¿Cuál es su diferencia con el síntoma? Porque hay momentos en la traducción que honestamente yo no sé de qué está hablando, si del síntoma o del síntoma, entonces la cosa es... Claro, bueno, pero me parece que bueno, eso. Bueno, gracias Silvia. Pasemos ahora a Adrián Yaquis. Gracias. Bueno, por ahora repetía Gustavo, tanto lo que escribió, estaba eso, como cuando intervino. También estaba ese por ahora en el tramo final del testimonio de Graciela Broski la semana pasada, estaba el por ahora dicho. Ya bueno, digamos que es un sintagma que es muy claro, que muestra que por lo menos en esta pequeña comunidad que somos, que constituimos, estamos muy advertidos, estamos especialmente advertidos de la no eternidad, ¿no? Entonces, estamos repitiendo esta cuestión, y me parece que efectivamente la interpretación
la posición del analista en la perspectiva del Sintón hace no olvidar o prescribe el no olvido de la cuestión del tiempo, de la no eternidad en el análisis. Parece que eso está... Entonces, me parece que en la conferencia de Comandatúa, Miller, cuando habla de tres corrientes distintas, tres respuestas distintas en la actualidad, de tres analistas distintos, después habla de un cuarto analista, y cuando él habla de esa conferencia del primer analista, de cómo responde, digamos, actualmente en la práctica analítica, justamente se refiere a los nostálgicos, ¿no? Al psicoanalista reaccionario, nostálgico, de un tiempo pasado que se perdió. Bueno, efectivamente me parece que con modalizaciones cada una de las intervenciones abordó la cuestión de la nostalgia, que me parece que es un sentimiento, digamos, casi diría inclusive es una posición y es una apuesta a lo que llamamos eternidad, una apuesta en el sentido de a lo que no cesa, digamos, de escribirse. Me parece que esa es la perspectiva que aparece conmovida con esto que estamos tratando de circunscribir y situar como perspectiva de Sintón. No, quédate, Ezequiel, aprovechemos que está cerca de Marina, que es la siguiente. Por un lado me parece que porque hay algo que me resulta muy curioso, y que es este debate, digamos, está atravesando toda la escuela, digamos, reaparece y vuelve a aparecer en un montón de lugares, lo cual le da toda la actualidad y la vigencia y también lo oportuno de la consonancia de estas noches con lo que está pasando, ¿no? En la escuela y a nivel del MP también. El otro día, precisamente, alrededor de esto situábamos que la cuestión es que hay algo de esto que no está en la cara. Y que entonces, efectivamente, es una doctrina que vamos armando con lo que escuchamos de los analizantes de estos debates y de los testimonios, que son después de la muerte de Lacan, cuando aparecen, como veíamos el otro día. Entonces es una problemática que nos atraviesa, por supuesto no sin Lacan, pero también obliga a pensar con coordenadas que tal vez no encontremos en los seminarios. Me parece que eso abre una perspectiva interesante, ¿no? Y que sí podemos abrevar en Miller y en todo lo que aparece con cada testimonio también, en donde han atravesado esta lógica de la cura que se va a buscar en este paso a paso, digamos, que si uno habla de lo que resta es porque eso es un precipitado, es decir, que necesita un tiempo. Y creo que el punto de conexión también en los tres trabajos que me gustaron mucho, cada uno con su estilo, es el punto en donde liga, cada uno con un nombre diferente, lo eterno, la neurosis. Gustavo hablaba de una carta de Freud, que creo que él ahí habla de la maraña de los impulsos que hay que desenredar. Los tres ubicaban lo mortífero de la neurosis como tal. Y cuando Raquel ubicaba ahí lo eterno, me hizo acordar que me parece que viene a cuento, una anécdota que le atribuyen a Borges, que en un momento lo llamaron para amenazarlo de muerte. Y la respuesta de él fue: ay, qué alivio, dice, pensé que me iba a decir que era inmortal, ¿no? Y me parece que toca efectivamente ese punto, ¿no? El tema de lo no eterno, la finitud es la posibilidad de estar vivo. Gracias, Marina. Daniel Milas. Bueno, gracias por las intervenciones, uno agradece lo que lo hace trabajar, así que ahora los estamos agradeciendo a ustedes que lo hacen trabajar a nosotros.
y que es verdad que es un tema de elaboración colectiva y si ustedes leen el argumento para las jornadas anuales que escribió la Comisión Científica que salió hoy, les podemos dar estas noches el carácter de preparatoria para la jornada, porque vamos en esa dirección. Voy a decir algo distinto de lo que pensaba, porque me quedé con esto entre lo incurable y lo que no cambia. Y se me ocurrió pensar, siempre así como estamos, con precaución, no, lo que no cambia es lo incurable. A partir de las exposiciones de ustedes y lo que vamos pensando, me hago la idea de que lo que no cambia es lo incurable y cambian los modos de tratarlo. Porque si no, incluso la experiencia del análisis no tendría demasiada razón de ser, porque hay un incurable al comienzo y hay un incurable al final. Sin embargo, algo de la operación analítica incide sobre ese incurable. Entonces, en una perspectiva lo pienso así. Me resultó además también la intervención de Silvia Oms interesante en esta perspectiva, porque podemos tomar, como lo han hecho y que me parece absolutamente pertinente, la perspectiva del Sintón como la del analista trauma, el analista desarticulador. Pero es cierto que eso está presente antes. El seminario 11, el lugar donde se inscribe esa dimensión del análisis. Tengo un poco la idea de que lo que se va transformando no es tanto la interpretación como desarticulación, sino las consecuencias de esa práctica que incide sobre lo que se puede esperar del final del análisis. Porque ahí sí vemos una diferencia entre el seminario 11 y las últimas elaboraciones de Lacan respecto del final del análisis en el seminario 23 y 24. Y que también tiene cierta relación con cómo pensar lo incurable a la altura del 11 y a la altura del seminario 24. Es interesante eso. Y otro punto que me interesa señalar de las intervenciones es algo que gira alrededor de lo que planteaba Raquel, de que el analista en la perspectiva del síntoma, podríamos decir, está liberado del imperativo técnico y justamente por eso no está liberado de la dimensión del acto analítico. Porque en ambos casos que ustedes traen, el trae 12 que trae Gustavo, hay una posición de hacer en lugar del analista una conjunción o momentos del analista trauma y el analista precavido, decís Raquel, en el caso tuyo, Gustavo, del analista que aloja el fantasma y el analista que deja un margen que permitiría una rectificación. Bueno, eso es de la dimensión del uno por uno y del acto analítico. Me parece muy interesante subrayar esa perspectiva que hace que no tenemos una suerte de purismo respecto de lo que es la intervención analítica y de la necesidad de demostrar los efectos que eso tiene. Creo que nuestra elaboración colectiva también muestra que nos encontramos ante un real respecto del cual nuestras elaboraciones varían y cambian para intentar tratarlo. Creo que estamos un poco en eso. Coco quería comentar una cosita. Sí, quiero hacer un pequeño aporte a la confusión generalizada. ¿Se fue Gerardo Arenas? Porque quería tomar este punto de lo incurable y lo que no cambia. Digo como yo lo pienso. Primero, lo que no cambia lo llamaría carácter. Lo cual, el carácter, que se inscribe en el yo sé que dijo Angélica, a ese carácter hay que perturbarlo. Perturbar la defensa lo llama ya carácter. Lo que no cambia es una lectura que hago. Lo que no cambia sería el síntoma. ¿Y qué queda del carácter? Lo que no se incorpora al síntoma en la dimensión de lo incurable y que queda, para mi gusto, como resto sintomático, se inscribe en el final como carácter, pero como un carácter distinto del carácter del inicio. Es mi aporte a la confusión. Nos quedan
Todavía 5 intervenciones más. Nos quedan pequeños minutos, así que pido que sean breves las intervenciones, así pueden todos participar. Patricia Moraga. Bueno, me encantaron las exposiciones. Cuando digamos, los escuchaba y pensaba también en algo que trabaja Miller en DOC, porque acá voy a ser breve, ¿no? Que trabaja en DOC y que toma en el seminario del acto, donde hay algo parece que es constante y que ubica al analista, tiene que ver con lo que Oscar decía también, que ubica al analista en el lugar mismo del punto de la fractura, ¿no? Porque él habla de un inconsciente transferencial, el sujeto supuesto saber, y ubica un inconsciente que es el inconsciente traumático, que interpreta en contra del inconsciente real, que interpreta en contra del saber, porque para el inconsciente real no hay un saber establecido, y hace fallar el sujeto supuesto saber. Entonces dice, el acto analítico, habla del acto analítico, se ubica exactamente en ese punto de fractura entre el inconsciente transferencial y el inconsciente real. Entonces se pregunta ahí si el analista en un punto no es también un acontecimiento corporal como acontecimiento traumático. Y ahí está bien, está por un lado lo real, ese uno solo que existe al inconsciente transferencial, pero por el otro lado también está el saber y el sentido. Y en ese punto de bisagra, coloca al analista, eso quiere decir el acto analítico mismo. Y para aumentar la confusión, Deleuze en 1971 dice que el inconsciente no quiere decir nada. No hay que preguntarle al inconsciente qué quiere decir, sino que eso funciona, eso goza. Sí, está cañón, pero en 1971. Bueno, gracias. Patricia Carmen González. Bueno, para contribuir a la confusión también. A mí yo me pregunto, me parece a mí que el sintón está desde el origen. Si uno sigue toda la construcción de Lacan, es verdad, si uno trabaja en el seminario de identificación, toda esta cuestión del rasgunario y esta necesidad que tiene Lacan de poner el signo como algo que lo pone como signo de amor ahí, pero tiene que haber algo a partir de lo cual la repetición se produzca. Hay un nudo desde el origen, real, simbólico e imaginario. Y ese nudo que está en el principio, está siempre. Lo que sucede es que el modo de gozar es lo originario, lo que es el resultado de este primer anudamiento. Entonces me parece que el síntoma hay que ubicarlo ahí en el origen. Entonces, lo que sucede es que, Lacan lo dice muchas veces, ese nudo, ese primer anudamiento se esferiza. Es el fantasma, los envoltorios del yo, del fantasma, del sentido común, etc., hacen eso que decía Gustavo, que cuando el sujeto llega al análisis con sus envoltorios, necesariamente habrá que hacer ese trabajo de desnudar RCI, es decir, introducir lo real. Los instantes de tirón de los que habla Lacan, evidentemente son otro tiempo del análisis que el despejamiento de esta esferización, de estos engaños, digamos, del fantasma. Entonces, cuando se despeja el fantasma, será el tiempo, será la posibilidad de estos instantes de tirón que hacen que introducir lo real. A mí me parece, solo quiero recordar el campo magnético, es decir, cuando Lacan, no sé qué pasa. No, que nos estamos dando con poco tiempo y entonces para... Termino. Yo digo que el síntoma está desde el principio y que lo que quería agregar es que Lacan dice, cuando habla de la verdad herética, de ser directo de la buena manera, dice que hay que llevar el síntoma a su real. No es lo mismo el síntoma al principio ni el síntoma de la psicoterapia que el síntoma llevado a su real, que es de lo que habló del estado final del síntoma Gustavo, me parece. Bueno, al lado está Olga y después Silvia. Dale, dale. Bueno, mi conclusión a esta altura ya, no sé qué voy a decir, muchas cosas. Primero, me parece que el síntoma es un proceso, 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 es un proceso
a mí me orienta a pensar a nivel de los cambios que se pueden producir en relación a la pulsión. Entonces, si cambia el destino de la pulsión hacia el final del análisis, es que algo cambia, efectivamente. Vamos a llamarle síntoma. Si le llamas síntoma, la interpretación al final es una interpretación, según lo que dice Miller en el último seminario que dio, que constata algo que ya está. Es una constata. Y en algunos testimonios del pase está esa constatación, esa última palabra que de alguna manera verifica eso que ya no va a cambiar. ¿Qué quiere decir que no va a cambiar? Que aquello que era el destino de la pulsión, es decir, la repetición, de la manera en que la repetición se producía, ahí hay un cambio a nivel de la repetición. Entonces, si hay un cambio a nivel de la repetición, no es que es un incurable, es que eso es con lo que ese sujeto puede hacer. Por eso me parece que a mí por lo menos me orienta bastante pensar el destino de la pulsión hacia el fin del análisis y el cambio en la compulsión de repetición para pasar a la iteración del único goce que hace falta que haya. El otro, que es el goce que hace falta que no haya, es el que queda más del lado del síntoma. El lado del síntoma, agregándole solo una letra que le cambia la grafía, es precisamente el goce que hace falta que haya, que tiene que ver con la existencia y con los restos sintomáticos. Gracias, Sora. Silvia, ¿no querés? Irene, cortísimo. Cortito y amplio. Muy corto. Me encantaron los trabajos y retomo algo de lo que dijo Silvia del 11. Yo pondría presencia del analista, prestar cuerpo y lo que recién traían del analista, acontecimiento corporal. Para seguir pensándolo. En realidad lo que me parecía era que se podía, el tema de si está en los antecedentes del concepto o no, y siempre se puede encontrar, pero bueno, eso como un programa de investigación lo veía más, el tema de encontrar las diferencias entre síntoma y presencia, o síntoma y separación, síntoma y significante nuevo, por ejemplo, que también es el significante que tiene otro uso. Son muchos conceptos. Yo me acordaba especialmente del síntoma cometa de Miller, cuando el cometa sigue su trayecto, hagan lo que hagan acá abajo para interpretar dónde va a caer y qué es lo que va a hacer, le importa nada. En realidad la pulsión es un poco así también, el síntoma que está hecho de eso es un poco así, y ahí es donde Miller ponía que perturbar la defensa era perturbar la defensa de ese recorrido. No el recorrido, sino la defensa para desviar eso. Lo que no cambia es la fuerza constante. La fuerza de ese... La pulsión como fuerza constante no cambia. No. Ahora, el circuito por eso, tiene la satisfacción. el recorrido, yo lo entendí así, como bueno, el circuito, el recorrido, se va a satisfacer siempre. Y ese punto de satisfacción es para mí lo incurable. Lo incurable es que hay siempre satisfacción. No se puede curar la satisfacción porque no se puede curar la pulsión. Bueno, muchas gracias.